Ser podcast. Aquí seguimos asomados a la ventana. Siempre he pensado que la música es uno de los mejores GPS que existen para situarse en las coordenadas de algo concreto, sobre todo si esa música forma parte de un proyecto más general. Esta que suena, por ejemplo, es un fragmento de la banda sonora de una película, de una maravillosa película de amor, en la que, por cierto, no hay ni una sola escena de besos, que tiene ya 30 años. De casi todo ha pasado mucho tiempo a veces cuando miramos atrás, pero bueno, eso sería otro debate. La cuestión es que esta película, Sentido y Sensibilidad, nació a partir de una novela cuya autora es la protagonista de nuestras cartografías de hoy. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? En esta última edición de las cartografías de 2025 nos propones acercarnos a las cartas de Jane Austen, autora, entre otras, de Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, etcétera, novelas, libros que han sido llevados al cine después. Claro, es que el pasado martes se cumplieron 250 años de su nacimiento. Se están celebrando homenajes en todo el mundo y sé que el otro día participaste en uno muy especial en Madrid, en el Ateneo, dedicado a su correspondencia, que acaba de publicar la editorial Renacimiento, en el libro Afectuosamente tuya, Jane Austen, que firmaba así gran parte de sus cartas, ¿no? Eso es, sí. Y siempre ha habido mucha expectación en torno a la correspondencia de esta autora, porque buena parte, como ya sabes, desapareció. Uh-huh. Escribía cartas prácticamente a diario, desde muy joven hasta 2 meses antes de morir por una enfermedad, a los 41 años, en 1817. Recordemos que las relaciones epistolares en su época eran principalmente para las mujeres, pues como una obligación social, ¿no? Para mantener unidas a las familias, amistades, matrimonios, y a ella le gustaba escribir y recibir muchas cartas. Se conservan aproximadamente unas 160, pero su querida hermana Cassandra, su gran corresponsal, destruyó, por lo que cuentan, muchas otras, lo que nos priva de algunos de los años más decisivos de su vida. No se conocen las razones exactas, se han propuesto diversas teorías, como el deseo de proteger su intimidad, que por cierto hay una serie que no sé si has visto, que se puede ver en Movistar, Miss Austen, que va sobre esto y cuenta la historia de las hermanas a través de las cartas. Pero bueno, las que tenemos, que están aquí publicadas con Renacimiento, podemos revivir cómo era su vida, el entorno en la campiña inglesa, sus viajes, los bailes, las relaciones sociales, la conexión tan especial con la hermana. Son crónicas, a mi entender, de lo cotidiano, donde vemos a una mujer muy vital, con mucho sentido del humor, ironía, sátira, o como dice Amparo Llanos, su editora y traductora de este libro, en estas cartas hay 2 mujeres, la divina y la humana. Queridísima Cassandra, nuestro viaje ayer fue particularmente bueno. No hubo contratiempos, las carreteras estaban en perfecto estado, tuvimos buenos caballos todo el trayecto y llegamos tranquilamente a Devizes a las 4 en punto. Allí nos dieron habitaciones confortables y a las 5 una buena cena con, entre otras cosas, espárragos, una langosta que me hizo pensar en ti y de postre una tarta de queso de la que los niños no se van a olvidar en mucho tiempo. Pues ya estamos en Bath. Llegamos hacia la 1 y ya nos ha dado tiempo a ver la casa, repartir las habitaciones y comprobar que todo esté en orden. La pobre Elizabeth tuvo un viaje horrible desde Devizes porque llovió casi todo el tiempo. Y nuestra primera impresión de la ciudad ha sido tan sombría como lo fue en noviembre del año pasado. Tengo tantas cosas que contarte y ninguna importante que no sé por cuál empezar. Así que me voy a comer con los niños.
Amparo Llanos, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy segurísimo que hay un montón de oyentes ahora con la cabeza diciendo Amparo Llanos, pero esto no es la de Dover. Efectivamente, es una de las hermanas Dover, con una faceta que yo he de confesar me incluyo entre los muchos yo también, ¿eh? Y muchas que desconocíamos, esta faceta de traductora, de lectora de filosofía. Se me ocurre preguntarte primero cómo te metiste en esto, porque los que igual llevas un montón de tiempo y como te perdimos la pista con lo de la música... Leyendo, sobre todo lo que me gusta, llevo toda la vida, pero yo también desconocía mi faceta de atreverme a traducir, porque no me quiero considerar todavía traductora. El título hay que ganárselo. ¿Y tu enamoramiento con la obra de Jane? Sí. Mi enamoramiento con la obra de Jane fue instantáneo. Yo la leí adulta ya, porque en casa de mis padres se leía muchísima literatura española, francesa, rusa, pero poca literatura del siglo XIX inglés, por la razón que sea. Nunca se lo pregunté a mis padres. Yo leía a Jane Austen con ya 30 años y recuerdo que me quedé deslumbrada. Me pareció, leí Sentido y Sensibilidad. Esa fue la primera novela que leí. Sí. Y claro, después leí sus otras 5 novelas del tirón, más los fragmentos, más luego su Juvenalia, todo, porque me quedé deslumbrada ante una escritora con una capacidad de penetración psicológica increíble, pero expresándolo siempre con un lenguaje conciso, pero a la vez sencillísimo, y sabía crear personajes llenos de vida, llenos de personalidad propia, pero a la vez con todo lo que nos conecta y nos hace a todos humanos, ¿no? ¿Y esa mujer y esa escritora en cartas cómo es? Pues claro, pasa una cosa, cuando te enamoras de la obra de Jane Austen, como ella es tan sabia, sientes que la conoces personalmente, que tienes una confianza especial. Yo creo que nos pasa a todas las lectoras y lectores. Bueno, pues en sus cartas es la encarnación de esa Jane divina en una persona que come, baila, viaja, compra, tiene momentos, efectivamente, tiene momentos buenos, momentos malos y muchísima confianza para contárselos sobre todo a su hermana Cassandra. El otro día en el Ateneo de Madrid, estuvo Alaska, Espido Freire, Raquel Peláez... Y varias de las expertas en la obra, como Espido y tú, comentabais que os da rabia que hay ciertos prejuicios en torno a la escritora. ¿Por qué y cuáles son estos prejuicios? Hay prejuicios, curiosamente, contra la obra de Jane Austen que han aparecido a final del siglo XX y siglo XXI, porque cuando se redescubrió Jane Austen a los 70 años, así, de su muerte, 50 años, había un grupo de intelectuales y de escritores, hombres y mujeres, que consideraban, lógicamente, al leerla, que era una genia universal. Pero luego, por algún proceso extraño, que yo atribuyo, que me perdone la audiencia, a la sociedad patriarcal en la que vivimos. ¿Por qué te va a perdonar la audiencia? Bueno, si es así. Hay veces que ya, da igual, tú dilo. Pero, efectivamente. Pues, en esta sociedad patriarcal le resulta muy difícil aceptar que una mujer es una genia universal. Sí. Porque es que es ahí donde está con Shakespeare y Cervantes. Y entonces el hecho de que haya muy buenas películas, todo ello como que se ha creado ahí una maraña que resulta que Jane Austen es una escritora sentimentaloide, cuando es todo lo contrario. Sí. Sentimentaloide podía ser Dickens en muchísimos momentos de su obra, pero jamás Jane Austen. Era una escritora concisa, certera, y entonces, por ejemplo, los hombres ahora mismo consideran que es literatura para mujeres y que ellos no quieren saber nada. Es una escritora certera retratando la complejidad de la vida. Efectivamente. Esa película que, el sentido de sensibilidad que decía, que es curioso, no hay ni una escena de beso, pero da igual.
Es una historia de amor de una potencia que además marcó Increíble. un punto de inflexión. Bueno, ella además es una mujer que está en una clase social determinada, pero con el paso de los años, y en las cartas se aprecia, bueno, es capaz de poner una distancia, de reírse directamente de alguna de las prácticas que formaban parte de eso. Steventon, sábado 9 de enero de 1796. En primer lugar, te deseo 23 años más de vida. Tras este necesario preámbulo, procedo a informarte de que el baile de anoche fue excelente y que me llevé una decepción al no ver a Charles Fowle en el grupo, pues había oído previamente que estaba invitado. Fuimos tan buenas que aceptamos a James en nuestro carruaje. Miss Heathcote es guapa, pero menos de lo que yo pensaba. Mr. Heathcote empezó con Elizabeth y volvió a bailar con ella más tarde, pero no se veía conexión especial entre ellos. Me regañas tanto en tu larguísima carta que acabo de recibir que me da miedo contarte cómo mi amigo irlandés y yo nos comportamos. Imagínatelo todo de lo más disoluto y escandaloso en la manera de bailar y de sentarnos juntos. Es caballeroso, guapo y agradable, te lo aseguro, pero no puedo decirte mucho más porque solo hemos coincidido en los 3 últimos bailes. Intentar responder a una carta como la tuya, queridísima Fanny, es absolutamente imposible. Incluso si me dedicara a ello el resto de mi vida y viviera más años que Matusalén, nunca lograría nada tan largo y tan perfecto. Ya no quiero saber más de Mr. Wildman. Por lo que cuentas, no está enamorado de ti, por mucho que lo intente. Y no puedo aprobar esa unión si no hay mucho amor por su parte. Las mujeres solteras son extremadamente propensas a la pobreza, lo cual crea un muy sólido argumento en favor del matrimonio. Pero contigo, querida mía, no necesito insistir en ese razonamiento porque no te faltan ganas. Bueno, pues vuelvo a repetirte lo que ya te he dicho tantas veces. No tengas prisa. Ten por seguro que el hombre adecuado aparecerá. En los próximos 2 o 3 años conocerás a alguien intachable, más que ninguno de los que has conocido hasta ahora, que te querrá mucho más que él y te cautivará hasta el punto de hacerte sentir que nunca antes habías estado enamorada. Además, no empezando tan pronto al asunto de la maternidad, te mantendrás joven de mente, cuerpo y cara. Casi un consultorio, sí, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo en lo que estaba comentando Carles y quería preguntarle a Amparo. Estábamos escuchando 2 cartas. En la primera, Jane se divierte, va a bailes, cotillea, y en la segunda ella hace pues esta reflexión sobre el amor, ¿no? Yo creo que conviven pues 2 mujeres, una muy libre que tiene las cosas muy claras y otra que entiende muy bien la sociedad y el tiempo que le ha tocado vivir. Sí, efectivamente. Pasa también que el primer fragmento correspondía a la primera carta de Jane Austen, una Jane con 21 años, enamoriscada de Tom Lefroy. Hay una película también sobre esa historia de amor, con ganas de bailar y de divertirse. Y la segunda carta es una Jane ya más mayor, sí. Bueno, pues un año, la escribió casi un año antes de morir, y está dándole consejos a su sobrina. Ella era muy crítica, dentro de que Jane Austen estaba muy integrada en su clase social y en su comunidad, pero ella era crítica con muchas cosas. Entre ellas era crítica con el hecho de que las mujeres se tuvieran que casar muy jóvenes y se pusieran a tener hijos en cadena, uno detrás de otro, y algunas de ellas pues terminaban muriendo. Y además, y entonces le aconseja a su sobrina que no tenga prisa por casarse. Su sobrina también estaba intentando escribir una novela, en fin, que no se precipitara. Y es bonito ver cómo ella tenía también ese ojo crítico. Las mujeres solteras son muy propensas a la pobreza. Eso es una frase tremenda. Ella, por cierto, escribe sus libros desde muy joven, con una edad muy temprana. Orgullo y Prejuicio, además. Su padre lee el borrador, le impresiona mucho, intentan editarla, una editorial no la coge, la otra sí, y al final ella está tan orgullosa de ese trabajo que al libro le llama querida hija. Te cuento que ya ha llegado de Londres mi querida hija. El anuncio ha aparecido hoy por primera vez en el periódico de aquí. Miss Ben cenó con nosotras justo el día que llegó el libro, y por la noche nos pusimos con él y le leímos la mitad del primer volumen diciéndole que era una novela que Henry nos había recomendado, y creo que no sospechó nada.
La pobre. No daba crédito a que dos personajes así fueran la pareja protagonista, pero sí parece que admira a Elizabeth de verdad. He de confesarte que la considero la criatura más deliciosa que jamás haya aparecido en papel, y no sé cómo voy a poder tolerar a los que no sientan como mínimo aprecio por ella. Hay alguna errata, y un dijo él o dijo ella aquí y allá habría hecho el diálogo más claro al instante. Pero yo no escribo para personas sin imaginación que no tengan una gran dosis de ingenuidad. El segundo tomo es más corto de lo que yo habría querido, pero la diferencia es más visual que real, porque gran parte de la narración tiene lugar en el segundo volumen. He cortado y recortado con tanto tino que al final ha quedado bastante más breve que sentido y sensibilidad. Ahora intentaré escribir sobre algo distinto. Voy a cambiar de tema radicalmente: la ordenación del clero. Tienes razón. Hoy es un día frío y me da lástima imaginarte camino de Manydown. Espero que te pongas el abrigo de crepé de China. Pobrecita, te veo tiritando con los pies congelados. Estaba pensando que Jane Austen, además de recomendarle a su sobrina que tranquilidad con lo de tener hijos, proponía otra maternidad, que es parir libros. Absolutamente. Que es otra manera de realizarse absolutamente diferente. Que, por cierto, Amparo, si tuvieras que recomendar a alguien que no... ¿Qué libro para empezar a meterse en el universo de Jane Austen? ¿Cuál sería el tuyo? Yo creo que la mejor manera para empezar es Orgullo y Prejuicio, porque es un libro corto, muy gracioso, con la protagonista femenina, Elizabeth Bennet, es absolutamente brillante, ya la conocemos además también por las películas. Es brillante, los personajes secundarios son en general todos graciosísimos, y incluso los que no son graciosos reconoces esas faltas humanas que pueden tener, incluso las que puedes tener tú también, ¿no? Y reconocerte en esos personajes. Yo creo que Orgullo y Prejuicio. Pues tomamos nota de esa recomendación. Sí. Amparo Llanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición tan especial de Cartagrafías, que sabes cómo vamos a cerrar, ¿no? ¿Con qué música vamos a cerrar hoy Cartagrafías? Y La Ventana, te lo imaginas, ¿no? ¡Qué ilusión! Pues sí o sí, tocaba escuchar a Dover para cerrar este programa. ¡Qué maravilla! Feliz fin de semana y hasta el lunes. Un beso muy grande. Adiós. Un beso. Go